Savannah Guthrie se paró frente a las cámaras del programa Today el 16 de marzo de 2026 y dijo 4 palabras que ningún hijo debería tener que decir nunca. Mamá, lo siento mucho. No las dijo una vez, las repitió, con la voz quebrada, con los ojos llenos de lágrimas, frente a millones de personas que la ven cada mañana tomando café, sin imaginar que detrás de esa pantalla hay una hija destrozada que carga una culpa que no tiene nombre todavía. Y el silencio que siguió en ese estudio fue el silencio más pesado que la televisión americana ha transmitido en mucho tiempo. Para entender por qué esas palabras pesan tanto, necesitas entender exactamente qué pasó. No el resumen, no el titular. Lo que realmente pasó desde el principio. Nancy Guthrie tenía su vida construida en Tucson, Arizona. Una ciudad que ella amaba. Una ciudad donde el aire se siente diferente, donde el ritmo es tranquilo, donde la gente se conoce y las calles tienen historia. Nancy vivía sola en su casa en las Catalina Foothills, una comunidad residencial en las afueras de Tucson, donde las casas son grandes y las calles son silenciosas, y donde nadie espera que ocurra algo así. Era la madre de Savannah Guthrie, la presentadora principal del programa Today de NBC. Era abuela. Era la mujer que había criado a una de las periodistas más reconocidas de la televisión americana y que seguía viviendo en la misma ciudad donde todo comenzó. En la madrugada del 1 de febrero de 2026, alguien entró a esa casa y se la llevó. La cámara del timbre lo capturó todo. Un hombre con pasamontañas completo cubriendo cada centímetro de su cara. Guantes negros, pantalones largos, una pistola en un portaholster frontal, una mochila Ozark Trail de 25 litros cargada al hombro. El FBI describió al sospechoso como de aproximadamente 1,75 a 1,77 metros con complexión promedio, y en las imágenes se puede ver una linterna sostenida en la boca, ambas manos completamente libres. Alguien que llegó sabiendo con precisión quirúrgica qué iba a hacer con cada segundo de esa noche. Lo primero que hizo al llegar a la puerta de Nancy fue ir directo a la cámara del timbre y cubrirla. No la buscó, no dudó, fue directo, como alguien que ya sabía exactamente dónde estaba instalada, cuál era su ángulo, qué capturaba y qué no capturaba, porque ya lo sabía. Ya había estado ahí antes, pero antes de llegar a eso, necesitas entender la parte de esta historia que Savannah Guthrie no puede dejar de pensar. La parte que la hace pararse frente a las cámaras y decir, «Lo siento mucho, mamá», con la voz que ya no puede sostener el peso de lo que carga. En octubre de 2025, 4 meses antes de que Nancy desapareciera, NBC produjo un segmento especial para el programa Today. Savannah Guthrie regresó a Tucson para un reportaje sobre sus raíces. El equipo de producción filmó el 17 de octubre de 2025. El segmento salió al aire en noviembre de 2025, menos de 3 meses antes de la desaparición de Nancy. Durante ese segmento, Savannah llevó a las cámaras a través de los lugares más importantes de su vida en Tucson. Los lugares donde creció. Los lugares que definen quién es. Y la última parada fue El Charro Café, el restaurante mexicano de operación continua familiar más antiguo de los Estados Unidos, abierto desde 1922 en el centro de Tucson. Savannah se sentó en una mesa con Nancy y con su hermana Annie, las 3 juntas, filmadas en cámara nacional, y Nancy habló. Dijo frente a esa cámara, «Es tan maravilloso.
solo el aire, la calidad de vida. Es tranquilo y gentil. Su cara fue vista por millones de personas. Su conexión con Savannah Guthrie fue establecida públicamente de manera inequívoca. Su ciudad, su vida tranquila en Tucson, su existencia como la madre real, cotidiana, en carne y hueso de la presentadora que millones de americanos ven cada mañana. Todo quedó documentado en un segmento de televisión nacional que fue visto primero cuando salió al aire y luego visto de nuevo, por millones más, después de que Nancy desapareciera. Y dentro de NBC, según múltiples reportes, hubo una reflexión interna profunda y completamente dolorosa después del 1 de febrero. La pregunta que nadie quería articular, pero que todos estaban haciéndose en silencio. ¿El segmento de octubre convirtió a Nancy en un objetivo? ¿Poner su cara, su ciudad, su vida, su conexión directa con Savannah en una pantalla nacional le dio a alguien la información que necesitaba para encontrarla? El FBI tomó esa pregunta en serio. Agentes fueron a El Charro Café y hablaron con el personal sobre el día de la filmación. Preguntaron si alguien en el restaurante había parecido sospechoso durante el rodaje, si alguien había querido fotografiar al equipo de producción, si alguien había merodeado de una manera que llamara la atención. Porque si alguien vio ese segmento, identificó a Nancy y buscó más información sobre ella, El Charro era el punto de partida, documentado públicamente. Era el lugar donde la cara de Nancy Guthrie y su vida en Tucson quedaron conectadas en pantalla nacional. Savannah sabe que el FBI fue ahí. Savannah sabe la pregunta que los agentes estaban haciendo. Y Savannah sabe que esa pregunta apunta directamente a noviembre de 2025, al segmento que ella protagonizó, a la producción que ella participó, al momento en que la vida privada de su madre fue llevada a la pantalla más vista de las mañanas americanas. Eso es lo que hace que las palabras «lo siento mucho, mamá» sean tan devastadoras cuando las dice frente a las cámaras, porque no es el dolor abstracto de una hija que extraña a su madre. Es la posibilidad específica y documentada de que su propia visibilidad, su propio éxito, su propio trabajo frente a las cámaras de NBC sea la razón por la que alguien eligió a Nancy. La culpa no funciona con lógica, la culpa funciona con posibilidad. Y mientras exista la posibilidad de que ser la hija de Savannah Guthrie convirtió a Nancy en un objetivo, esa culpa no va a desaparecer con ningún argumento razonable. No hay forma de convencer a una hija de que no es responsable cuando la pregunta sigue abierta, cuando el FBI todavía no ha nombrado un sospechoso, cuando nadie puede decirle todavía por qué eligieron a su madre, y Savannah tiene que vivir con eso mientras sigue apareciendo en televisión, mientras sigue siendo la cara de las mañanas americanas, mientras sigue haciendo el trabajo que la hizo famosa y que, en la peor versión posible de esta historia, pudo haber puesto a su madre en el camino de alguien con intenciones criminales. Pero hay algo más que Savannah carga que el público no ve completamente. Algo que está en el fondo de cada declaración pública que ella y su familia han hecho desde el 1 de febrero. La familia Guthrie publicó una declaración el 21 de marzo de 2026 que reveló exactamente qué tan coordinado está su trabajo con los investigadores. En esa declaración, firmada por Cameron, el esposo de Savannah, y otros miembros de la familia, hicieron algo que las familias en investigaciones activas de secuestro
No hacen sin instrucciones directas de las autoridades. Pidieron al público que prestara atención a dos fechas específicas: el 31 de enero y las primeras horas del 1 de febrero, la noche de la desaparición. Eso era esperado. Pero también mencionaron la tarde-noche del 11 de enero. Pidieron específicamente a la comunidad de Tucson que buscara grabaciones de cámaras, notas de diario, mensajes de texto, observaciones de esa fecha exacta, no de enero en general, del 11 de enero específicamente. Y eso significa una sola cosa. Los investigadores les dijeron que esa fecha importa, que alguien en esa comunidad pudo haber visto algo esa noche, y que necesitaban que el público lo supiera. Al día siguiente de esa declaración familiar, el 23 de marzo de 2026, el sheriff Chris Nanos se sentó frente a las cámaras de la estación local KLD de Tucson y confirmó públicamente lo que la declaración familiar había señalado. Dijo textualmente: «Creemos que algo ocurrió el 11 de enero, y eso es con el análisis del FBI del equipo y las cosas digitales que han hecho». El FBI analizó el hardware físico de la cámara Nest instalada en la puerta de Nancy. No los servidores de Google, no los metadatos en la nube, el dispositivo físico en sí. Y su análisis forense independiente llegó a una conclusión sostenida. El 11 de enero, alguien estuvo en esa propiedad. 3 semanas exactas antes de la noche en que regresó completamente equipado y se llevó a Nancy. Google había llegado a la misma fecha analizando sus metadatos y luego se retractó. Dijo que no podía confirmar ninguna fecha específica. Pero el FBI no se echó para atrás. 2 análisis independientes. El mismo resultado. Solo uno se sostuvo. Y eso cambia todo sobre esta historia. Porque si el sospechoso estuvo ahí el 11 de enero, sin mochila, sin equipo táctico, sin arma visible, solo presente, mirando, calculando, entonces este no fue un crimen de oportunidad. No fue un criminal que pasó por casualidad y vio una casa vulnerable. Fue alguien que eligió específicamente a Nancy Guthrie, que fue a su casa 3 semanas antes para estudiarla, para saber dónde estaba la cámara, para entender el ángulo desde el que grababa, para calcular a qué hora de la noche la calle estaba vacía, para diseñar cada paso de lo que haría el 1 de febrero. Y si la eligió porque era la madre de Savannah Guthrie, entonces el 11 de enero fue el día en que ese plan se volvió real. El día en que alguien que había visto el segmento de octubre, que había identificado a Nancy en televisión, que había encontrado su dirección, fue físicamente a confirmar que tenía el lugar correcto. Savannah no puede saber eso con certeza todavía, pero tampoco puede dejar de pensarlo. Lo que el FBI sí puede decirle es que la evidencia está activa, que el análisis está corriendo, que ADN desconocido encontrado dentro de la casa de Nancy está siendo procesado a través de genealogía genética investigativa, el mismo proceso que identificó al asesino del Estado Dorado después de 5 décadas de impunidad y que identificó a Bryan Kohberger menos de 2 meses después de que asesinara a 4 estudiantes universitarios en Idaho. C.C. Moore, la genealogista genética forense, jefe en Parabon Nanolabs, que ha resuelto más de 300 casos, dijo públicamente en febrero de 2026 algo que no dejó espacio para interpretación. Dijo: «Si yo fuera el secuestrador, estaría extremadamente preocupado ahora mismo porque usando genealogía genética investigativa será identificado». No dijo podría, no dijo existe la posibilidad, dijo será.
Eso no le devuelve a Savannah los días desde el 1 de febrero. No le quita la culpa que carga. No responde la pregunta que no puede dejar de hacerse. Pero es lo más cercano a una promesa que la ciencia forense puede hacer. La recompensa para encontrar a Nancy y llevar a alguien ante la justicia supera el $1.200.000. La familia ofrece $1 millón, el FBI 100.000 independientemente. Crime Stoppers de Tucson, 12.500 más. Es uno de los paquetes de recompensa más grandes en cualquier caso de persona desaparecida en la historia reciente de Arizona. Y sigue sin reclamarse. El sheriff Nanos lanzó una advertencia que la gente de Tucson necesita escuchar. Dijo: no piensen ni por un minuto que porque le pasó a la familia Guthrie, ustedes están seguros. No, mantengan el juicio. Un funcionario superior de seguridad pública le dijo directamente a esa comunidad que un potencial depredador sigue libre. Y en medio de todo esto, Savannah Guthrie sigue apareciendo en televisión, sigue haciendo su trabajo, sigue siendo la cara de las mañanas americanas para millones de personas que la ven, sin conocer completamente el peso que lleva en ese momento. Porque Savannah Guthrie es profesional. Porque Savannah Guthrie fue entrenada para mantener la voz firme cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Porque Savannah Guthrie tiene un trabajo que hacer y una plataforma que, ahora más que nunca, puede usarse para que el mundo no olvide que Nancy Guthrie sigue siendo buscada. Pero el 16 de marzo, frente a esas cámaras, la voz no se sostuvo. Las palabras salieron sin el filtro profesional, sin la compostura entrenada. Salieron desde el lugar donde vive la culpa que no tiene nombre todavía. Mamá, lo siento mucho. Lo siento mucho. Esas palabras no necesitan explicación. Cualquier persona que haya amado a su madre entiende exactamente lo que significan. Y cualquier persona que haya cargado una culpa que no puede resolver completamente entiende por qué se repiten. La línea del FBI es 1800 call FBI. Si viste algo, el 11 de enero, por la tarde-noche en las Catalina Foothills de Tucson, si notaste algo inusual esa semana, si tienes cualquier información sobre la madrugada del 1 de febrero, la recompensa es real y el tiempo importa. Porque en algún lugar de Tucson, alguien vio algo que todavía no sabe que podría traer a Nancy a casa. Y en un estudio de televisión en Nueva York, su hija sigue esperando el día en que no tenga que decir «lo siento mucho» frente a una cámara. El día en que pueda decir otra cosa. El día en que finalmente haya una respuesta.